Hola, ¿qué tal? Soy Jimena, R4 de Medicina Interna del Ramón y Cajal, y os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre el diagnóstico diferencial de los trastornos de la unión neuromuscular. Vale, pues hoy vamos a hablar un poco de los trastornos de la unión neuromuscular. En las patologías neuromusculares podemos tener afectación del nervio, de la motoneurona, del nervio periférico, como las polineuropatías o las polirradiculoneuropatías. Podemos tener problemas en el músculo, como son el caso de las distrofias. Y en este caso, que es de lo que vamos a hablar, podemos tener problemas en la unión entre el nervio y el músculo, que es la unión neuromuscular, como es el caso de la miastenia gravis, el botulismo, etc. Bueno, por repasar un poquito de fisiología, la unión neuromuscular es el lugar donde ocurre la sinapsis entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Va a estar constituida por tres partes. Primero, la motoneurona inferior, cuyo axón va a recorrer el nervio periférico y va a terminar aquí en la terminal presináptica de la placa neuronal. Luego tenemos la hendidura sináptica y finalmente las células musculares que van a constituir lo que es la terminal postsináptica. Vamos a recordar lo que es cómo ocurre el proceso de contracción muscular. Primero va a haber una señal eléctrica que va a recorrer toda la médula espinal hasta la terminal presináptica. Después, esto va a activar los canales de calcio que van a dar lugar a la liberación de la acetilcolina en la hendidura sináptica. Al unirse la acetilcolina a los receptores postsinápticos, va a entrar de forma masiva calcio a la célula muscular y esto va a iniciar el proceso de contracción con las proteínas involucradas, la actina, la miosina, etc. En las patologías de la unión neuromuscular, de forma genérica, podemos tener dos problemas. Uno, que esté comprometida la liberación presináptica de la acetilcolina, como puede ocurrir en el botulismo o en el síndrome de Eaton-Lambert, o bien que tengamos un problema en los receptores postsinápticos, como es el caso de la miastenia gravis. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La miastenia gravis es una enfermedad de la unión neuromuscular y esta es la más frecuente de todas las patologías de este tipo. Lo que ocurre es que hay anticuerpos contra los receptores postsinápticos de acetilcolina. Los síntomas iniciales que vamos a ver en esta enfermedad son la ptosis y la diplopia, que es muy característico. Posteriormente vamos a ver una afectación muscular generalizada. Es importante en la miastenia gravis recordar las crisis miasténicas, que pueden estar desencadenadas por factores como infecciones, cambios en la medicación, el embarazo, traumatismos, estrés, fármacos. Aquí es importante recordar cuando tengamos un paciente en la planta o en urgencias que esté diagnosticado de miastenia gravis, recordar que muchos fármacos interactúan y pueden precipitar estas crisis miasténicas. Y entre ellos los más frecuentes, antibióticos como macrólidos, las quinolonas, los aminoglucósidos, los esteroides, la procainamida, etcétera. Hay tablas infinitas para poder revisar todas las interacciones, pero bueno, siempre que tengamos un paciente con diagnóstico de miastenia gravis y lo estemos tratando por cualquier otra cosa, es importante revisar estos fármacos. ¿Cuál es la complicación más importante de la crisis miasténica? El fallo respiratorio, que esto lleva a que estos pacientes ingresen en UCI y en muchos casos requieran intubación orotraqueal. En cuanto a la miastenia gravis, lo más característico a nivel clínico es la variabilidad de la debilidad muscular y las fluctuaciones que pueden tener los pacientes de esta debilidad a lo largo de un mismo día. El diagnóstico se hace por la sospecha clínica, por la determinación de los anticuerpos y por el estudio electrofisiológico. Y el tratamiento se trata con inhibidores de la acetilcolinesterasa, con inmunosupresores y en algunos casos con la timectomía. El síndrome de Eaton-Lambert, por otro lado, esto es también un trastorno autoinmune que generalmente, aunque no siempre, es de origen paraneoplásico. En más del 50% de los casos está relacionado con un carcinoma microcítico de pulmón. Aquí lo que ocurre es que hay una disminución de la liberación de la acetilcolina porque hay anticuerpos contra los canales de calcio presinápticos. La tríada clínica del síndrome de Eaton-Lambert es debilidad muscular proximal, síntomas autonómicos y la arreflexia. Por último, el botulismo. El botulismo, que cada vez es menos frecuente, está producido por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum. Lo que hace es que bloquea la liberación de acetilcolina. Va a producir una parálisis descendente y lo más importante es que esta parálisis puede producir un fallo respiratorio, por lo que estos pacientes tienen que estar en continua vigilancia. El tratamiento es la antitoxina. Existen también síndromes miasténicos congénitos que pueden afectar tanto en la hendidura presináptica, a nivel sináptico o postsináptico, pero la mayoría de todos estos síndromes miasténicos congénitos se dan en la primera infancia. Son de muy, muy baja incidencia.
Os dejo finalmente esta pequeña tablita que os puede ayudar a diferenciar entre estas tres patologías que son las más frecuentes o las más conocidas de la unión neuromuscular y que os pueden ayudar a tener claras las diferencias. Bueno, pues hasta aquí mi ponencia. Espero que os haya servido y que podáis recordar estos pequeños tips en vuestra práctica clínica.